Amén. Abrimos la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Primera a Corintios 11. Leemos a partir del versículo 17. Perdón, a partir del versículo 23 hasta el final. Primera a Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y recuerdan, en la exposición pasada, habíamos dicho que en la iglesia en Corinto habían cometido un error confundiendo lo que es un ágape, lo que es una fiesta de amor entre hermanos, lo que es una reunión para almorzar o para cenar juntos, con lo que es verdaderamente la cena del Señor. Y habíamos dicho que los ágapes pueden tenerse todas las veces que se quieran, sea la iglesia completa o sea parcialmente, pero Él les había aclarado: eso que ustedes hacen, de comer de esa manera en la cual el desorden se debía a falta de consideración por los hermanos, a menosprecio de la iglesia de Dios, sin entender que es un edificio, una familia, un rebaño y un cuerpo, y dejaban a algunos por fuera, unos se quedaban con hambre y otros, decía ahí, se embriagaban. Eso les había dicho Él: no es comer la cena del Señor. ¿Cuántas veces habrán hecho ellos tal actividad pensando que celebraron la mesa del Señor? Y el apóstol les dice: eso que ustedes hacen no es celebrar la cena del Señor. Y luego pasa a decir: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y en esto lo que Él está diciendo es: les voy a aclarar de qué se trata específicamente el mandamiento sagrado de celebrar el memorial de la muerte de Cristo,
la cena del Señor. Y él comienza con estas palabras: yo recibí del Señor. La doctrina apostólica viene directamente de Cristo. Por eso sabemos nosotros que solo existieron en ese ministerio apostólico 12 hombres que estuvieron en el ministerio terrenal de Cristo y recibieron directamente de Cristo las enseñanzas, y el apóstol Pablo, al cual Jesucristo se le apareció y le reveló el evangelio a él. La doctrina apostólica que llamamos entonces es aquella que proviene directamente de Cristo. El que le llamemos doctrina apostólica no nos tiene que confundir pensando que es lo que los apóstoles quisieron poner. No, es lo que ellos nos dejaron según la enseñanza que directamente del Señor Jesucristo habían recibido. Si así lo entendemos, entonces es correcto decir que la iglesia del Señor es apostólica. Bien, viene entonces el apóstol Pablo a explicarles que la cena del Señor no se debe observar como una cena normal. No sé si algunos están enterados de cosas como esta, pero yo sí me enteré en el pasado que había ciertos grupos que habían perdido también la perspectiva al punto de que celebraban la cena del Señor con hamburguesa y Coca-Cola. Y uno podría decir, cuando yo le comenté eso, alguien se reía, dice, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser si oímos las voces del enemigo, del mundo. ¿Qué tiene de malo? ¿Queremos representar lo mismo? Bueno, es que precisamente eso es lo que estamos aprendiendo nosotros. Hay cosas cuyo principio podemos preservar y practicarlas de una manera diferente, como hablábamos con respecto al beso santo, al ósculo santo, que el principio es necesitamos saludarnos. Y ese principio se puede llevar a cabo de una manera diferente. Por ejemplo, ahora, que tiene que ser a distancia, con una señal con la mano, con codos se saludan otros, etc. Se puede, pero el principio es ese amor fraternal que nos lleva a saludarnos. Sin embargo, hay otros mandamientos del Señor que no podemos celebrar si variamos lo que el Señor instituyó. Como Él les dice ahí, les está explicando, esto no es de las cosas que se puede variar. Lo importante de la cena es esos dos elementos que el Señor, y ahorita los va a describir cómo fue que lo hizo, y debemos preservarlos. Entonces, el apóstol Pablo va a definir entonces ahora el rito y la celebración correcta. Porque sí, aunque a algunos también puede que la palabra rito nos cause un cierto temor, pensamos que estamos hablando de algo extraño, es un rito, es algo que hacemos repetidamente y de la misma manera, pero tenemos que entender que ese rito es sagrado. ¿Y cuál es la celebración correcta? Siguiendo el modelo de Cristo, el modelo que Jesucristo mismo instituyó en aquella última cena pascual que tuvo con sus discípulos. Recuerden que esa cena era una cena de Pascua. Significa que ellos estaban celebrando la Pascua judía. Recuerdan que le dijeron, Señor, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y esa Pascua involucraba más cosas. Involucraba, según recordamos, con hierbas amargas, involucraba el cordero que tenía que ser preparado de cierta manera y asado de cierta manera, y que tenía que comerse aquella carne. Todo eso estaba estipulado en el Antiguo Testamento, pero en la cena esa pascual, Jesucristo hace una variación y dice, esto es lo que ustedes van a tener que hacer en memoria de mí. Y entonces pasamos a escuchar esa descripción del rito. ¿Qué es lo que recibió del Señor? Dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esa es la descripción de los elementos. Los elementos son dos, es pan y es vino. Ahora, hay cierto aspecto en los elementos, en la toma de estos elementos, que nosotros tampoco hacemos de una manera exacta de como lo hizo Jesús con sus discípulos, porque nuestras circunstancias son diferentes. Pero esos elementos no deberían cambiar. ¿A qué me refiero? Que la forma en que esto se hacía era una sola copa y la copa se pasaba. Y muy probablemente es el mismo pan, se parte y se pasa. Pero al ser ya muchos, al ya ser no solo 12 personas que están reunidas a comer, eso varió. Imaginémonos entonces la iglesia aquella de Jerusalén, que se hizo tan grande, ya no podían hacerlo pasando una copa a 1000 personas, ¿verdad? Tenían que en ese aspecto variar. Pero son dos elementos, pan y vino. Y ahora vamos al centro de por qué y qué significa esto. Debemos recordar entonces que dice aquí, y habiendo dado gracias. La cena del Señor es una acción de gracias. Así que cuando escuchen esa palabra Eucaristía, tampoco se asusten. Nosotros no la usamos porque la usan mayormente los católicos, pero esa palabra no tiene nada de malo. La Eucaristía es una acción de gracias. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús, dar gracias. Y una vez que da gracias, comen. Nosotros nos reunimos a dar gracias con un entendimiento iluminado por el Espíritu Santo, de que aquello que estamos celebrando, el rito de comer un pan y de beber un poco de vino, representa algo maravilloso. Es una forma visible de presentar el Evangelio. Habiendo entonces dado gracias. Y quisiera que pensemos, cuando nosotros nos acercamos a este memorial, ¿de verdad venimos con un corazón agradecido? Nosotros tenemos que pedir mucho al Señor que nos dé un corazón agradecido. Puede que cada vez que nos sentamos a comer nuestra comida normal en las casas, hacemos esa oración en que damos gracias, pero la pregunta es, ¿estamos verdaderamente agradecidos porque tenemos que comer? Y así como nos pasa con el alimento natural, que no lo agradecemos suficiente, porque es que siempre lo tenemos. Siempre hay que comer algo. Y el problema de que siempre hay que comer nos lleva al pecado de que a veces no queremos lo que hay para comer. Entonces no hemos perdido el agradecimiento. Tendrá que Dios quitarnos por un tiempo el alimento para que cuando lo tengamos digamos, gracias a Dios, hay hoy que comer. Bueno, pues así parecido con la cena del Señor, yo he estado reflexionando que no hay casualidades, mis hermanos, que hoy, primer día que nos podemos reunir en meses, tengamos que hablar de este tema de la cena del Señor que no hemos podido celebrar en meses, y que hoy sea en la secuencia, que ustedes saben que no es calculado, esto es lo que sigue de predicar. Para que pensemos, nos hemos comportado tal vez como esos que siempre tienen y entonces no agradecen lo que tienen. Habiendo dado gracias. Tenemos que aprender a agradecer verdaderamente la bendición que tenemos de juntos dar gracias por el pan y la copa y por lo que eso representa, que es mejor que cualquier alimento físico. Al hablar de este tema, es imprescindible que hablemos en contra de la doctrina que se llama transubstanciación, que es el rito católico. Brevemente, aunque ya hemos hablado de ello en el pasado, pero es necesario que se mencione para contrarrestar el error. ¿Por qué? Porque
En la doctrina del catolicismo romano, lo que ellos llaman la transubstanciación, dice que una vez que el sacerdote, por eso es que el sacerdote tiene un poder especial para que él, al consagrar la hostia, el pan, dice, ese elemento físico, esa hostia se convierte en el cuerpo verdadero de Cristo. O sea que hay un cambio de sustancia. Ya eso no es solo pan, es el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos que la Biblia enseñe eso. Nosotros creemos que Él está diciendo, ese pan, al decir esto es mi cuerpo, esto representa. Eso es pan y siempre seguirá a ser pan, siendo pan antes de dar gracias y después de dar gracias. Claro que ha sido apartado para un uso especial, eso sí. Hemos hecho una oración de agradecimiento para que aquello simbolice verdaderamente lo que debe simbolizar, pero es pan, no es Cristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque como ellos sí creen que aquella hostia se convierte en Cristo, entonces viene lo que ellos llaman la adoración de la hostia. ¿Ve? Si esto es Cristo realmente, si ese pan es Cristo, entonces sí, arrodíllese ante Él. Pero nosotros no nos arrodillamos ante ese elemento físico, porque ese elemento físico no es Cristo, sino que nos recuerda y representa verdaderamente a Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? Con esto es mi cuerpo. El pan. El pan es un símbolo de todo alimento. Tanto que la oración del Padre Nuestro, lo que nos enseñó el Señor a orar, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan es el alimento, nosotros no comemos solamente pan, es cualquier tipo de alimento. Y así como nosotros nos alimentamos y necesitamos el alimento diariamente, se nos recuerda que Cristo Jesús es el pan que descendió del cielo, el verdadero maná, dice él, y que de él se alimenta todo creyente. ¿De verdad así se ha acercado usted a la mesa del Señor cuando toma aquel pan, entendiendo y diciendo, Señor Dios mío, gracias por alimentar mi alma con el pan del cielo que es Jesucristo tu Hijo? ¿O nos hemos acostumbrado demasiado al rito? Sin alimento morimos. Sin Cristo estamos muertos. Eso es lo que tiene que estar representándose ahí. Nos alimentamos constantemente de ti, Jesucristo, porque sin ti nada podemos hacer. Estamos muertos. Él es nuestra vida. Y el significado de beber la sangre de Cristo nos hace una vez más, nos lleva una vez más a considerar el significado de la sangre como tal. La sangre es la vida misma. Por eso era prohibido en la ley del Señor comer la sangre de cualquier animal, porque había dicho Dios, porque la vida en la sangre está. Nosotros no tenemos derecho y sin embargo de Cristo, simbólicamente hemos bebido su vida. ¿Pero qué más significa? Porque eso es lo que dice, diciéndolo así en esa frase, Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, así lo dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Todo eso estamos representando en la copa. La vida misma de Cristo, Él la entregó y la derramó por mí, por mis pecados. Un precio fue pagado con la sangre de Jesucristo. Una deuda ante Dios por causa de nuestros pecados fue saldada. Pecados pagados y borrados por medio del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y Él recuerda, esto que está pasando fue anunciado. Esta es mi sangre, dice, del nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de gracia.
que fue revelado progresivamente, pero ratificado en la cruz con el derramamiento de la sangre de Jesús. Jeremías 31:31 nos decía, vendrán días en que yo voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Judá. Eso dijo Dios. Bueno, viene el cumplimiento de esa profecía. Y Mateos 26:28 y los evangelios nos dicen que eso fue lo que él dijo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Dice, sangre que por muchos es derramada. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si nosotros no podemos dar una respuesta correcta a qué significa, y si esa respuesta no es nada más palabras que hemos aprendido de memoria, nos vamos a acercar a algo muy terrible que dice aquí, que es participar de esta sagrada ordenanza indignamente y lo que eso traerá. Esto, como hemos dicho, es un memorial, un rito de recordatorio sagrado. Pero si es en memoria de mí, debemos preguntarnos, ¿de verdad estamos haciendo memoria? ¿Estamos haciendo ese esfuerzo mental de recordar lo que el Hijo de Dios hizo? Viene a nuestra mente el tormento físico que Jesucristo sufrió. Viene a nuestra mente aquel momento del Getsemaní donde Él dice que estaba postrado, suplicando a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Tenemos percepción porque es un memorial, es un recordatorio. ¿Está recordando lo que sucedió hace tantísimo? Y si no está recordando, tal vez es que usted no está entre los muchos por los cuales esa sangre fue derramada. Porque esto que hacemos es el anuncio visible del Evangelio. El Evangelio que dice que el Hijo de Dios vino y derramó sangre por muchos. Y esos muchos reciben al Salvador apropiadamente, creen en Él, se arrepienten de sus pecados, se alimentan de Él y viven para Él. Así pues, dice el versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Por eso vemos, esa es la palabra, el Evangelio se anuncia. Y con el rito de la cena del Señor anunciamos que Cristo murió por los pecadores. Y ese anuncio se hace sin cesar hasta que Él venga. Sobre la frecuencia de la celebración de la cena del Señor, debemos también contrarrestar algunas posiciones que yo veo que no tienen un argumento bíblico. Es decir, he escuchado a pastores e iglesias favorecer una celebración muy esporádica de la mesa del Señor. Y la razón que dan es que ellos dicen, entre más frecuente se celebre algo, como que se le pierde el sentido. Entonces ellos, supuestamente queriendo darle mucho más importancia a la cena del Señor, la celebran poco. Si eso fuera, yo entiendo que es una buena intención, pero es que eso no es pensar bíblicamente. Porque entonces también la celebración del Día del Señor, que es semanal, no nos reunamos tan seguido para que le apreciemos más el Día del Señor. No, el Señor estableció cada primer día de la semana su pueblo se reúne. Entonces, eso de la frecuencia no es correcto. Todas las veces, hay iglesias que la celebran una vez al mes, nosotros antes la celebramos aún menos frecuente, pero tanto el registro bíblico como el histórico nos hace pensar que la práctica apostólica era cada día del Señor. Todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y eso nos recuerda constantemente la esperanza del verdadero creyente, que Él volverá.
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Las palabras de Jesucristo en Mateo 26, 29 son dignas de leerse y meditar en ellas. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando nosotros leemos palabras como esta, ¿qué viene a nuestro corazón? Anhelamos celebrar la cena del Señor estando Jesucristo presidiendo en aquella larguísima mesa. Esto es digno de consideración por lo que sigue. Versículo 27, vamos, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La cena del Señor es un medio de gracia porque nos lleva a humillarnos. Y recuerden que hay bendición para el que se humilla, será enaltecido. Él da gracia a los humildes. ¿Y de qué manera es que nos lleva a humillarnos? Bueno, con la necesidad de hacer un examen. Cada persona que se acerca a la mesa del Señor para tomar la cena del Señor, los elementos que representan lo que hemos explicado, necesita y le manda a Dios lo que aquí dice, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces hay una necesidad de hacer ese examen y hacerlo, por eso es bendición, nos lleva a arrepentirnos. El gran problema con este autoexamen es si usted hace ese examen de la manera incorrecta. ¿Cómo sería hacer un examen de la manera incorrecta? Según el estándar con que usted se compare. Si nos comparamos con otras personas que no conocen a Cristo, usted se va a sentir muy bien. Se va a sentir que usted anda muy bien. Si usted se compara con ciertos cristianos o incluso miembros de su iglesia, probablemente también se va a sentir bien, porque usted va a escoger a aquellos hermanos que son más flojos, más mundanos, menos consagrados al Señor. No debemos compararnos ni con los de afuera, ni con los de adentro, ni con nadie. Comparémonos con el estándar de Dios. Dios nos ha dado un estándar. Su santa ley es con la que tenemos que compararnos. Cuando nosotros estemos en el día final delante de Dios, no servirá de nada una respuesta de otros también lo hacían. En mi iglesia hasta el pastor lo hacía. Eso no sirve de nada. Compárese con la ley de Dios. Y por eso, al hacer este examen con donde dice, pruébese cada uno a sí mismo, nosotros deberíamos identificar pecados no de manera general, sino específicamente. Pruébese cada uno a sí mismo. Damos un breve espacio, ¿verdad? En el cual estamos clamando al Señor por perdón. ¿Pero perdón por qué? ¿Por cuál pecado específico estás pidiendo perdón? Y pedir al Señor que Él nos auxilie para saber, tengo que pedir perdón por malos pensamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles malos pensamientos tuve? Ya recuerdo, pensé mal de tal persona. Tengo que pedir perdón por malos sentimientos. Y el Espíritu Santo trae a su mente,
sentiste algo malo hacia una persona, familiar, vecino, cercano, a quien sea, o lejano. Y tiene que identificar ese pensamiento y ese sentimiento pecaminoso para pedirle perdón al Señor. Pecamos con lo que decimos. Pruébese. ¿Eso que dijo fue pecado? Para que le pida perdón al Señor por eso que dijo que fue pecado. Pero también debió hablar y se quedó callado, y eso también es pecado. El Señor trae a la memoria. Pequé con mis labios por decir lo que no debía decir, o por callar debiendo hablar. Mis acciones, ¿cuál acción pecaminosa? ¿Por cuál acción pecaminosa le pedimos perdón al Señor? Pruébese cada uno a sí mismo. Y vean que esta prueba no es para que entonces usted, después de hacer la prueba, no tome la cena del Señor. Porque aquí lo que dice es al revés, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cómo es que va a poder después de la prueba? Hace la prueba y piensa que es un súper buen cristiano, que no ha fallado en nada, que no ha pecado con sus labios, que no ha pecado con su mente, que no ha pecado con sus sentimientos, que no ha hecho nada malo, y entonces puede tomarla. No es posible, ¿verdad? No es posible que alguien que tenga una conciencia iluminada por el Espíritu Santo no encuentre pecados de que arrepentirse. Pero una vez que los identifica, ¿qué hace? Va a aquel que derramó su sangre, clama por perdón a Jesucristo y tiene que confiar que así como Jesucristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, nos da, al decirnos eso, la capacidad de levantarnos y seguir caminando. Eso es probarse para ir al arrepentimiento y para poder tomar la cena del Señor. Esto nosotros lo enfatizamos cada vez. Es peligrosísimo tomar la cena del Señor sin probarse, porque aquí lo que dice es que si toma la cena del Señor, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin haberse arrepentido, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, sin esa meditación en lo que esto significa, solo como un rito, pues será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, con todo lo que eso pueda significar, de la mano de Dios viniendo contra uno. ¿Para qué entonces hay estas advertencias? Las advertencias son para llevar a las personas al arrepentimiento y evitar el castigo. El castigo, porque dice aquí que había unas consecuencias, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí la palabra duermen significa que el Señor había mandado la muerte a algunos de ellos. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, si hacemos ese examen, si vamos a Cristo pidiéndole perdón, si creemos de todo corazón que en Jesús hay perdón, que Él nos limpia del pecado, entonces no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice el 32, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. El Señor castiga. No dice la gente eso, no quieren pensar en un Dios que castiga, pero este Dios que castiga, castiga a los suyos por amor. Y es muy diferente del castigo del impío al día final, porque ese no es un castigo paternal, sino la venganza de Dios contra los enemigos que rechazaron el señorío de Cristo. Debemos tener eso sí claro, entonces, que no es lo mismo un castigo paternal de Dios
que la venganza que Dios tendrá contra sus enemigos. ¿En cuál lado quiere usted estar? Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Y sabe qué? Usted está en alguno de esos dos. No hay manera. O usted es castigado por el Señor, el que le corrige, el que no lo deja seguir su propio camino, que usted siente la mano bendita de Dios en su azote, porque Él dice al que ama disciplina. O bien, usted vive como quiere el cristianismo a su manera y al final será condenado con el mundo. Ahora bien, sí hace falta que aclaremos algo por lo que dice aquí, de las enfermedades, de las debilidades, de que el Señor sí puede entregar a alguien a una enfermedad crónica, puede también permitir que alguien tenga un espacio de ruina espiritual, o incluso Dios puede mandar la muerte a hijos desobedientes, Dios puede. Pero si ustedes notan aquí, el apóstol Pablo no está identificando casos, nada más dice que eso pasa. Igual nosotros no estamos llamados a juzgar quién está enfermo o quién está debilitado porque fue irrespetuoso de la cena del Señor. Nosotros estamos llamados a identificar si nosotros pudiera ser que estemos enfermos o debilitados por este pecado de no discernir el cuerpo del Señor. De los otros yo no sé, y nosotros sabemos en la Sagrada Escritura que no siempre al que le va bien es que anda correctamente con el Señor, y tampoco siempre al que le va mal es que está recibiendo un castigo del Señor, no es así. Pero tenemos que recordar las palabras del Señor. 1 Samuel 2:30 dice Él claramente, yo honraré a los que me honran. Así que, aunque no puedo decirle que si le va mal es castigo del Señor siempre, porque hay diferentes circunstancias, debemos hacer esta prueba y este examen. ¿Será que usted no está honrando al Señor y por eso está pasando lo que está pasando? Para ir finalizando, en el inicio de este fragmento dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Quiero finalizar con esas palabras. Meditamos en ellas. El Señor Jesús fue traicionado. Fue entregado. ¿Habrá entre nosotros algún traidor? ¿Habrá alguien como Judas que lo conoció tan de cerca, pero nunca creyó verdaderamente en Él? La noche que fue entregado, Jesús fue entregado. La cena del Señor también puede ser un acto de hipocresía, como lo fue para Judas. ¿Y qué se dice de Judas? Y habiendo tomado el bocado, hermanos, nos debe dar temor. Satanás entró en él. Eso dice la Escritura. ¿No nos debería dar temor? Por eso tenemos que ir en arrepentimiento a Jesús y reconocerlo constantemente. Y decirle, líbrame de tomar esto tan sagrado de una manera ligera. Ayúdame a deleitarme en esto y a tener, como les decía la vez pasada, la actitud correcta. Yo no decía a esa persona de la que les hablaba, no es un funeral. Bueno, no es un funeral, pero lo que estamos haciendo memoria tiene que ver con la muerte de alguien, del Hijo de Dios. Entonces tiene que haber solemnidad, pero también tiene que haber el gozo maravilloso de que en Jesucristo hay perdón para todo el que se arrepiente y cree en Él. Pero Jesús fue entregado. ¿Será alguien aquí capaz? Y cuando leía esto que dice, en la noche que fue entregado, entendiendo que esa palabra es esa, Él lo entregó a las autoridades, Él lo traicionó. Pero en otro sentido, sabemos que fue Dios Padre
quien entregó al Hijo. Es otra manera de entregar, pero Él lo dio. Así que hay una buena noticia siempre en la celebración de la Cena del Señor. Dios, el Dios del cielo, entregó a su Hijo. ¿Lo recibirá usted? ¿Lo recibirá con fe para tener en Él perdón de pecados y vida eterna? Un último dato, estudiando al respecto hace años sobre la Cena del Señor y las liturgias y así, me encontré con una liturgia antigua de una iglesia en el año 375. En aquellos años, lo que se hacía a la liturgia de la Cena del Señor se le suele llamar la liturgia del aposento alto, porque Cristo instituyó la cena en aquel aposento alto. Entonces lo que solía hacerse es que por la tarde, el servicio de la tarde, que era el servicio de comunión, una vez que se iba a empezar el servicio de la comunión, tenían que salir los que no participaban de la Cena del Señor. Eso era solo para los que participaban. Y en ese año 375 dice que estas eran las palabras que se decían antes de la celebración de la cena. Decían con solemnidad: que no haya aquí ningún catecúmeno, ninguno que no haya sido bautizado, ningún incrédulo, ningún heterodoxo, ningún hombre que odie a otro, ningún hipócrita. Después de haber dicho esas palabras, empezaba la cena. Por eso, mis hermanos, es que estamos nosotros en este empeño de que Dios nos enseñe a celebrar correctamente este memorial sagrado. ¿Por qué? Porque entre mejor lo hagamos, con mayor comprensión, mayor bendición tendremos, porque Él fue entregado para nuestro bien. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra y rogamos en el santo nombre de tu Hijo que esta exposición no sea en vano ni sea olvidada o rechazada, sino que podamos meditar en lo que hemos leído y escuchado. Envía tu temor a nuestros corazones. No permitas que seamos como aquellos que menosprecian las cosas sagradas y las tienen en poco. Danos tu bendición, Señor. La pedimos en el nombre de Jesús. Amén.